ideología o toda creencia tiene un símbolo visual que ilustra los aspectos más significativos de su historia o creencias. Por ejemplo, la flor de loto, usada en la antigüedad por los chinos, los egipcios y los indios. El judaísmo moderno, que adoptó la estrella de David. La media luna creciente, que es el símbolo que representa a los musulmanes y el Islam. El cristianismo no es una excepción, también nosotros tenemos un símbolo visual. Por ejemplo, el pesebre pudo haber sido un buen emblema para nuestro cristianismo, porque representaba el momento histórico donde Cristo entró a esta tierra. O por qué no el lebrillo y la toalla, que nos recordaría que Cristo vino a servir y no a ser servido. ¿Y por qué no tener como símbolo una roca que nos recordaría que no hubo una roca que fuera posible contener a Jesús dentro del sepulcro, sino que Él se levantó victorioso de la muerte? Pero no fue el pesebre, tampoco fue el lebrillo con la toalla, tampoco fue la roca. Fue la cruz lo que se escogió como símbolo que iba a representar al cristianismo. La muerte por crucifixión era reservada para los criminales más sucios, crueles y despreciados, y un condenado a muerte que pudiese probar que tenía la ciudadanía romana disfrutaría del privilegio de ser decapitado, ejecución más digna, rápida y humanitaria que la agonía lenta e insoportable de la crucifixión. Hay una sola explicación posible de por qué la cruz tomó ese lugar tan central. Podríamos decir que Jesús mismo se refirió a ella. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Fue en su bautismo y en el periodo de la tentación donde Jesús se consagró a sí mismo para seguir el camino de Dios. Y esto lo llevó por un camino de sufrimiento en lugar del camino de la popularidad. Marcos 8 nos enseña, Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Posterior a ello, en Lucas 9:51, el autor nos dice que Jesús afirmó su rostro para dirigirse hacia Jerusalén, porque estaba decidido a cumplir con aquello que estaba escrito de él. Lo central de la cruz es que, movido por su amor, Dios en Cristo nos sustituyó ocupando nuestro lugar y pagando el precio de nuestros pecados. Lo que Dios hizo en Cristo fue rescatarnos, darse a conocer y vencer el mal. Cuando Cristo murió y fue resucitado de la muerte, amaneció un nuevo día, comenzó un nuevo tiempo, el día de salvación. En 2 Corintios 6:2 leemos: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es lo mismo que podemos leer en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El beneficio más grande de la cruz es que se abrió el camino al Padre, y es por el sacrificio de Jesús en la cruz que hemos sido justificados, regenerados y adoptados como sus hijos. Justificados porque el acta de decretos que había contra nosotros a causa de nuestros pecados fue destruida y ahora somos presentados como justos delante de Dios. Esto hace que se establezca una nueva relación de nosotros para con Dios. Romanos 4:1 nos dice: ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora usted y yo somos hechos justos, no por nuestras obras, sino por la obra de aquel que se entregó en la cruz del Calvario en sustitución por cada uno de nosotros. Ahora podemos sentirnos felices,
Dichosos, pues nuestra condena ha sido revocada. Ahora tenemos nuevamente paz para con Dios. Ahora hemos obtenido por medio del sacrificio en la cruz la vida eterna. Por los méritos de la cruz, usted y yo también hemos sido regenerados. Nuestra alma está vivificada por el poder del Espíritu Santo. Somos resucitados de la muerte espiritual. Ahora hemos nacido de nuevo. El capítulo de Efesios 2 nos dice, porque Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El capítulo de Romanos 5, versículo 10, también nos sigue hablando de esta gran verdad cuando nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y por último, otro beneficio de la cruz, el último de este estudio, pero no de los muchos que hemos recibido, es que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ahora usted y yo hemos sido adoptados. Romanos 8, del 12 en adelante, nos dice esta gran verdad. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La cruz abrió un nuevo camino para usted y para mí. Ese es un camino de amor, es un camino de reconciliación, es un camino de perdón, es un camino de adopción. ¿En qué punto de ese camino se encuentra usted? ¿Se ha conformado con solo contemplar la cruz de lejos? Pues hoy es un buen día para comenzar a escalar en ese precioso camino cuya puerta se abre con el arrepentimiento, con el reconocimiento de nuestros pecados, con reconocer que hemos vivido lejos del propósito de Dios, pero hoy es el día de salvación para cada uno de nosotros. Por eso recordamos ese maravilloso momento, un momento de indescriptible dolor, pero donde Cristo nos abre nuevamente la puerta para que juntos podamos decir, Abba, Padre. A lo mejor usted ya conocía este camino, pero en algún momento se apartó de él. Los brazos del Señor están abiertos hoy y te dicen, regresa a casa. Te está invitando a que una vez más te reconcilies con Él y regreses a ese maravilloso abrazo del Padre. Son muchos los beneficios que recibimos de la cruz y por eso con orgullo llevamos ese pequeño símbolo a veces guindado en nuestro pecho o lo tenemos como decoración en nuestra casa. Pero recuerde, es más que un símbolo, es un recordatorio permanente de que un día como el que hoy recordamos, Cristo murió por nuestros pecados para darnos una vez más acceso al Padre.